Y ahora, porque se lo prometí a Kit, el iceberg de la Biblia. Hoy solo vamos a ver la parte 1 porque son larguitos los vídeos, coches. ¿Sabes? Estoy ocupado y no pues, tuve poquito tiempo para venir. Mientras usted venga, está bien. Vamos a ver el iceberg de la Biblia de Alex PH. Conche tu mano, el canal para grande. Y lo logré. Ya. Espero que este weón no hable muy rápido. Porque si no, nos vamos a quedar hasta acá hasta pasado mañana. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. Hay algunas cosas que son reales, hay algunas que no. Por ejemplo, yo personalmente dudo que Cristo haya podido convertir el agua en vino, a menos que haya usado uvas, ¿sabes? El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias. Eso es porque está escrito en parábolas, compadre. ¿Sabes? O sea, muchas de las preguntas de la Biblia son preguntas que no tienen sentido hacerse porque la Biblia está escrita en parábolas. Entonces, hay partes que son confusas solo por cómo está escrito. Eso es lo que va a decir el video. Ah, vale. Me adelanté, ¿sabes? Soy vidente. Historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. La verdad me sorprende que la gente no conozca que hay temas oscuros en la Biblia. Es un libro religioso, por Dios, que fue escrito objetivamente en la época en la que los dioses que estaban antes, ¿sabes? Haciendo la silla en la mano. Los dioses que estaban antes eran reconocidos por cometer actos indecentes con personas menores de edad. O bueno, menores o mayores, pero sin consentimiento. Con la mitad del país. Estoy hablando de la mitología griega, ¿sabes? Y Dori la novia, ¿qué? Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. Sí, así suelen funcionar los icebergs, compadre. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia... Con todo respeto, ¿hay alguna persona que no sepa que los reyes magos llegaron después de que Jesús naciera? Porque todas las películas y todas las cosas que representan a los reyes magos lo representan llegando después del nacimiento. De hecho, en España está la festividad de Reyes Magos, que es como Navidad 2, básicamente. Que literalmente pasa como un mes después de Navidad, ¿sabes? Santa Claus no existe, me van a funar. La Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo se asume que son 3, porque son 3 regalos. Y la verdad, la Biblia menciona cuántos reyes magos había. No, vale, sí. De verdad no lo menciona. Sí, hasta la IA lo dice. hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido. Así que como tal... No, esa no la sabía, 2 años, 2 añitos, así de chill, ¿sabes? Pero la pregunta acá es, ¿de dónde putas sacaron la idea de que sean 3? Porque son 3 regalos, oro, incienso o mirra, 1 por persona. Obviamente la... ¿Cómo se ve la mirra? Que la verdad es que he escuchado esa weá 1000 veces, pero no, ni siquiera sé qué es. Mirra. ¿Ves? Se asume que son 3 porque son 3 regalos, y se asume que uno de ellos era Grone porque la mirra es café. Fuente, Arial 12. no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales. Sí, el motivo de por qué se puso el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús es muy simple.
habían religiones paganas que tenían festividad el 25 de diciembre y los cristianos, para atraerlos a su religión y no matarlos, dijeron, no, es que nuestro Dios nació el 25 igual que su Dios, entonces son el mismo y ustedes deberían adorar a nuestro Dios porque es el mismo al final del día. Y así está, ¿sabes? Hay muchas mitologías y religiones en las que cosas importantes pasaron el 25 de diciembre, entonces llegaron los cristianos y dijeron, pues nuestro Dios también nació el 25 de diciembre, así que nuestro Dios los mata. ¿Sabes? Y yo que sé cómo habrá sido la discusión en sí, pero básicamente es eso. Como había muchas cosas los 25 de diciembre de muchas mitologías, dijeron, acá hay un patrón, vamos a seguirlo, debe ser por algo. Pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta 24, me equivoqué por un día. Pero el chiste es el mismo. fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el Nuevo Testamento es el cristianismo, el Viejo Testamento es literalmente el judaísmo. el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. Pero hermano, Dios inundó el planeta. Como 2 veces. ¿Sabes? Y esa es creo la más light, ¿sabes? Si inundar el planeta es lo más light que tienes, imagínate. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. Acaba de sacarlo del Biblically Accurate Angel, ¿sabes? O sea, de los ángeles verídicos de la Biblia, que son anillos de carne con ojos. Estoy 70% seguro de que va a ser eso, porque estamos bastante encima del iceberg y toda esa mierda. Eso es mitad bien, mitad mal, esa cosa, porque sí, los ángeles tienen esas formas, pero no todos y no todo el tiempo. Porque esa es su forma real. Lo predijo. Y esa forma real solo la muestran a dos cosas. A los demonios para asustarlos. Y a las personas que fueron bendecidas por ser divino y les tienen misiones, cosas así. A la gente normal se les presentan como se ve así. De hecho, por algo, la estatua del Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. Por eso la estatua del Arcángel Miguel tiene esta forma. Porque el Arcángel Miguel se presenta así ante los humanos. Y de hecho creo que los arcángeles directamente tienen forma humanoide como forma verdadera. Biblia. Pero de eso no estoy del todo seguro. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho hay casi 10 tipos de estos ángeles. Y ven y los querubines no son niños, sino que son parte humano, parte cabra, parte león, parte serpiente creo que era. Algo así. Estas figuras adorables y tiernas, bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. Algunos ángeles se ven así, no todos. ¿Sabes cómo descubrieron la Biblia? Habría que ya hacer todo un estudio. Eso ya no me cabe en la reacción, ¿sabes? De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas. Y lo primero que dicen es, no tengas miedo. Sí. En las historias en las que se presentan a personas que tienen un deber religioso, un deber santo. A las personas normales que se les pueden mostrar por el motivo que sea, están cerca por ahí, les muestran personas normales. Y hay ángeles, como por ejemplo los arcángeles o los ángeles que son almas humanas, tienen forma humanoide. Porque los arcángeles, los que son almas humanas es porque son humanos, obviamente van a parecer humanos. Y los que son arcángeles es porque los arcángeles literalmente son el puente entre los humanos y el cielo. Entonces tienen que ser para aparentar ser amigables hacia lo humano. Obligatoriamente. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Yo conozco el de Yahvé y ya está, ¿sabes? Bien, pues en el caso de... O que es lo mismo, Jehová. Y sí, es por los testigos de Jehová que conozco el nombre. Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad,
es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en el capítulo... Claro, el tema es que acá hay una cosa rara que viene de la Santísima Trinidad, y es que es jodido porque, claro, se supone que esto está más allá de la comprensión humana, ¿sabes? Pero el tema es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son todos completamente Dios y a la vez completamente todo lo que sean en sí. El Padre es, obviamente, solo el Padre es completamente Dios y ya está. Pero el Espíritu Santo es un espíritu y también es completamente Dios. Y el Hijo, o sea, Jesús, es completamente Dios y también completamente humano. No mitad Dios, mitad humano, no. Completamente Dios y completamente humano. Al mismo tiempo. ¿No tiene sentido? Pero bueno, así funcionan las mitologías, ¿sabes? Y las religiones. No tienen que tener sentido, simplemente pasan. Capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice: yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Y yo no leo ahí delante, pero bueno. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Creo que a lo que se refiere eso es con que no venerarás a otras divinidades como dioses. Porque yo soy el Dios verdadero. Yo soy tu Dios verdadero o algo así. El Dios del Viejo Testamento es bastante amenazante en todo sentido. Sí, sigue esa regla de las mitologías antiguas de Dios igual hijo de la gran, ¿sabes? El Dios cristiano amable viene bastante del Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque el antiguo de eso era el látigo, ¿sabes? Inundó el planeta un par de veces. Menéndez, después de comer, se empezó a pagar. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero... pobre Moisés, quemándose por la zarza, ¿te imaginas? Un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto, más tarde se convierte en pastor, y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto, Moisés se acerca, y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora, lo típico. Lo mejor es que la historia de Moisés, ¿en cuál testamento está? ¿En qué testamento está el Apocalipsis? Está la Moisés. Grande. La historia de Moisés se encuentra en los libros bíblicos de Éxodo, pero se sigue haciendo referencia a él en toda la Biblia y es el profecía más citado en el Nuevo Testamento. Vale, ya. Es del Viejo Testamento. Así que este es el Dios violento aún, ¿sabes? Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, ¿cómo? El que soy. No soy el que no soy, soy el que soy. ¿Sabes? Poco confuso. En otras ocasiones también conocido como el Gran Yo Soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy... como los testiguitos, esos que te llegan a tocar la puerta todos los días, hinchando las huellas con Chitumari. Por suerte no llegan a donde estoy viviendo ahora, pero antes sí llegaban. Realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace... técnicamente en el cristianismo también. Técnicamente. Porque en el cristianismo se dice no utilizarás el nombre de Dios en vano. Y Jehová sería el nombre de Dios, ¿sabes? Entonces lo estarías usando en vano. Así que técnicamente tampoco se debería decir en el cristianismo. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que como tal no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Y la palabra en voz alta dice X. Como dije... Bueno, los testigos de Jehová se pasaron esa regla por donde no llega el sol, ¿sabes? Es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. Tuvo a estos 12 hombres... tipo, si cortas en tuvo a estos 12 hombres a su lado, suena muy mal.
A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Por el nuevo teclado. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de... Vaya forma de censurar la palabra más y hacerlo 10 veces más tétrico, ¿sabes? Y... Judas no se suicida. A Judas lo crucifican de cabeza. ¿Cómo muere Judas en la Biblia? Ah, no, sí se ahorcó. ¿Cuál era al que crucificaban de cabeza? ¿A quién crucificaron al revés? ¡A San Pedro! A San Pedro lo habían crucificado al revés. Bueno, según la IA, esta guay se puede equivocar. ¿Quién fue crucificado con la cruz invertida? Jesús de Nazaret. Hasta donde yo sé, no. Grande las respuestas automáticas de... Y acá habla del símbolo. Se ha convertido en un símbolo de humildad y servicio que es central en la misión del Papa como sucesor de San Pedro. Ah, y el Papa es siempre... No sé por qué siempre asumí que el Papa estaba relacionado con Jesús, pero no, está relacionado con San Pedro. A todo esto, ¿quién era San Pedro? El de las puertas, ¿cierto? San Pedro, pescador. Creo que era el guardia de las puertas, ¿no? ¿Quién es el guardia de las puertas? Puertas del... Sí, San Pedro, ya. Estoy bastante oxidado con mi conocimiento del lore cristiano. traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Era el ahí te voy San Pedro. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un... ¿Cómo decir? Los tres mosqueteros cambiaban mosqueteros cada cierto tiempo. Siempre fueron tres, pero en realidad, o sea, siempre eran tres al mismo tiempo, pero fueron más de tres en total. Ese es el punto de los dos apóstoles que está haciendo ahora. ¿Cierto? Lo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12. No se podría verificar su existencia, pero fueron como 30, ¿sabes? Un poquito mal ahí el guión, ¿eh? Los apóstoles. ¿Fueron más? Sí, pero eso. Vimos el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de... ¡Ah! ¡El gran macho cabrío! Espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Bueno, los espíritus de la hechicería seguían siendo cosas del día a día en el medievo, ¿sabes? Lo único que no están registrados en la Biblia, ¿sabes? No están registrados en el Nuevo Testamento. Pero la hechicería, la alquimia, la predecedora bastarda de la química, ¿sabes? De la que los químicos reniegan porque la alquimia era de todo menos ciencia. Pero sí dio paso a una ciencia que era la química. Era del medievo, ¿sabes? Y es prácticamente magia. O sea, la idea de la alquimia era prácticamente magia, ¿sabes? Naturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Sí, el Nuevo Testamento muestra un Dios mucho más benevolente, como que después de mandar a Jesús dijo, ¿sabéis qué? Ya que técnicamente soy humano ahora, porque recordemos que Dios y el Padre son lo mismo, porque los dos son completamente Dios y... Ya que ahora soy técnicamente humano, voy a ser un poquito más amable con ellos. Yo qué sé cuál será, no sé cuál es la razón de por qué se volvió de repente más buena onda, pero yo feliz, ¿sabes? Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su padre. Incluso en diferentes ocasiones. Eso es porque Dios es el padre de Jesús hombre, Jesús humano, no de Jesús Dios. Jesús Dios es Dios, punto. Pero Jesús hombre es un ser humano completamente ajeno. Y ese sería hijo de Dios. Lo vemos como... Porque la Biblia no tiene sentido. Está escrito en parábolas. Y las mitologías y las religiones son confusas. O sea, son objetivamente confusas. Y están escritas para ser confusas, para estar abiertas a interpretación y todas esas cosas. Comunicarse con él para pedirle con... De hecho, justamente porque están abiertas a interpretaciones que estuvimos tantos años pensando que la Tierra era el centro del universo. Consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en 3 partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado 3 en 1. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. El concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es confuso y raro, pero bueno, se supone que está más allá de la comprensión humana y que solo lo puedes comprender post-mortem. Llámalo excúsalo, llámalo divinidad. Tú asumes, ¿sabes? Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero... Volvió Menéndez. Acabo de descubrir la existencia de María Magdalena en la Biblia. ¿Qué pasó? Hablamos un poco sobre los ángeles biblically accurate, ¿sabes? Y de que los Reyes Magos tardaron posiblemente años en llegar a Jesús. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Y un par de cositas más, pero como que va juntando todo muy rápido, así que no sabría decirte con precisión qué pasó. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Una vendedora de servicios de compañía, dejámoslo así. Como fue lo del peso argentino. ¿Te gustó el video? Estuvo bastante bueno. Corría a cambiar al país. En la japa. Era una trabajadora callejera de adultos, y fue rescatada de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la Tierra. Así Lilith. Realmente creo que vi un video que decía que Lilith, encontrar la palabra Lilith en una referencia bíblica es obviamente difícil. Que lo único que hay es una frase de un evangelio que no se usa en el cristianismo, por cierto, por lo menos en el cristianismo católico, que menciona Dios creó a los hombres y después creó a Eva. O sea, como si hubiera creado a alguien antes que a Eva. A alguien más además de Adán antes que a Eva. Y de ahí tiraron hilo y se sacaron a Lilith. No sé qué tan real será en el canon de la Biblia la existencia de Lilith. Porque hay versiones que dicen que es la madre de los sucubos. Hay versiones que dicen que simplemente se desapareció. Hay versiones que dicen que se convirtió en un demonio, ¿sabes? Pero no un sucubo. Pero las cosas como son, es un poquito tirando hilo con pinzas, ¿sabes? XD. Ya se nos habla de una mujer Crónica que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma, y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo, y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo 2 opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén, o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén, y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. ¡Ajá! ¡Puto! Así que luego de esto, Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envió unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith XD. estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva.
así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles ¿Por qué la hicieron visca? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de hacerla visca? debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza ¡Por puta! se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer No, estoy casi seguro de que es confirmado canon por la Biblia que la serpiente era el diablo. ¿Quién era la serpiente en la Biblia? En medieval encontramos varias presentaciones del pecado original en la que un ser de busto femenino y cuerpo de serpiente intenta una incauta Eva. Pero es que, claro, esto es pinturas medievales, no el canon bíblico. Serpiente frita con papa. No. La serpiente era el diablo, loco. O sea, es que también está la trampa del término de Satán. Que no es un demonio, no existe en la Biblia el demonio Satanás. No existe propiamente tal. Es como se le llama al rey del infierno, que generalmente se considera que es Lucifer, pero técnicamente no. Lucifer no está en el infierno. Va a estar en el infierno después del apocalipsis. Creo, no me acuerdo, ¿sabes? Qué rico la carne del diablo. que Adán y Eva probaran el fruto prohibido. Creo que es la primera vez que veo el fruto prohibido sin que sea representado por una manzana. Está siendo representado por una granada, que teniendo en cuenta el nombre y la actualidad moderna, tiene sentido. Para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Ya, pues ahí está el problema, pues compadre. La Biblia es la Biblia, ¿sabes? Son mitologías. La historia de Adán y Eva, todas las versiones que puedan existir, son mitologías. Algunas pueden tener más verdad que otras, pero ya sabemos por hecho verídico que Adán y Eva no... La historia de Adán y Eva no pasó como pasó en la Biblia, ¿sabes? El video habla del apocalipsis. Así que no podí compararme libros de mitologías de otras partes, ¿sabes? Las cosas como son. No podí. O sea, no me podéis decir, no, es que Lilith existió, pero en sumerio, y es como... Estamos hablando de la Biblia, eso es un libro hebreo de Jerusalén. O sea, por lo menos háblame de la Torah judía, vos conchetumare, que por lo menos el Torah es básicamente el Viejo Testamento, ¿sabes? No exactamente, pero es más o menos el Viejo Testamento. Pero no me hablé acá de los putos babilonios, pues conchetumare. Efectivo del banco, así cuando se ponga la sociedad y no antes la presentación. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. Tontería, no existía el feminismo en esa época. Waldo. Reacciona, pido perdón de Sorman. De ahí lo veo. ¿Es difícil que Lilith sea la primera feminista de la historia? Porque, hermano, para empezar sería para la prensa, es un demonio, es una hija, es literalmente una hija de puta. ¿Sabes? Más allá de que quisiera libertad o no. Y segundo, a día de hoy nosotros vemos como nacer de la costilla de Adán como algo de inferioridad. Pero en la antigüedad era bastante equilibrado, bastante de igualdad, ¿sabes? Porque naciste del lado, estás hecho para estar a su lado. Es básicamente una metáfora a cómo el hombre y la mujer se complementan. Esa es la metáfora de la costilla de Adán y Eva. No hay machismo en esa historia. Es una historia de complemento. Tipo, hacía parodia hace años, Sorman, sí lo conozco. La primera feminista, vean las feministas de la actualidad, se tira de un puente de más. Probablemente porque las primeras feministas, las sufragistas, eran bastante clasistas.
Este más se va a predecir hasta el final del video. Es que yo me he visto bastante lore de la Biblia en general, ¿sabes? El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos. Que previo al apocalipsis, fueron por lo de las feministas, la gente se ardía. Sí, me acuerdo de eso también. Creo que esto es la historia en la que antes del apocalipsis, antes propiamente de que Dios diga hasta luego nos vimos, va a quitar no sé cuántos judíos puros, ¿sabes? O algo así. ¿Alguien acá es cristiano? Bueno, Waldo al parecer. Una por decir la verdad. Pero tengo entendido que hay una historia que antes del apocalipsis Diosito va a tomar una cantidad de judíos, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero va a tomarse una cantidad de judíos y se los va a llevar al cielo de gratis. Esta me la contó un amigo que es protestante, no católico, así que tómenlo con pinzas, porque un hearsay que se dice en inglés. Todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la vida, los que no crean en el ministerio. Bueno, espérate. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. No, pues eso sería el apocalipsis, punto, ¿sabes? Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. La sordera ese día va a ser increíble. Pobres hospitales. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del apocalipsis y Los 7 jinetes. El término de los jinetes del apocalipsis se bastardizó porque siempre te imaginas 4. Hambre, peste, muerte, obviamente, y guerra. ¿Sabes? Al parecer hay más. Te doy data moderna del peso argentino. En unos meses se devalúa de vuelta. En economía es bastante difícil ver el futuro, ¿sabes? Pero probablemente. Yo no he leído la Biblia, lo admito. Mucha gente no ha leído la Biblia. Lo cual es irónico porque es el libro más vendido de la historia de la humanidad. No, qué difícil me la pusiste. el anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes llegarán los 7 jinetes del apocalipsis y el anticristo. Y el anticristo, maravilloso. Aquí es cuando vuelve Jesús y llega el anticristo al mismo tiempo, increíble. Levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios. Me puedo sumar XD. Y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Llegaste a ir a los Club Media Fest. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación, o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto, una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, ¿Y qué pasa con los que logren sobrevivir eso? Porque al final el ser humano, otra cosa no, pero testarudo es, ¿sabes? O sea, yo creo que algún humano sobreviviría a esta mierda. No sé si podría sobrevivir la especie entera. A lo mejor no sobrevive la suficiente gente como para que persista la especie. Pero ¿qué pasaría si alguien sobrevive los 7 años de apocalipsis? Mar, entonces nos vamos a Bolivia y sobrevivimos. XD. Supongo que sí sabe qué es. Me suena el nombre, pero no me acuerdo qué era. El anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de esta historia también me la contó mi amigo protestante. Elegir la marca de la bestia. No puedes detener Freeze, ahora tengo 50 millones de poder. Entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Los youtubers recorrían cada país. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso dan conciertos o algo así. XD. es el rap. Youtubers dando conciertos. Creo que me suena haber visto un blog de un youtuber que hizo eso, pero no estoy seguro. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Irónicamente tiene ros a egipcios, ¿sabes? Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuesta... No entiendo cómo los dinosaurios existen, Paraguay. Llegaste a ir al puti... ¿What? ¡No! Supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios, y que representan su divinidad en Israel.
Y por esto pasaron las cruzadas. Probablemente. Creo que los que van a destruir el planeta antes de eso somos nosotros mismos. En volar, nosotros mismos somos la forma en la que Jesús, Dios, está planeando causar esos 7 años de sufrimiento. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar Bueno, es GTA para una misión. del esclavismo. Judíos describen el arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla ¿Cómo te sentarías en un arca? o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. Ah, qué bueno. Oro puro, esa agua debe pesar más que la mierda. El oro es uno de los materiales más densos que hay. ¿Sabes? Un kilo de oro es un kilo. Un kilo de oro es así, ¿sabes? O sea, pequeñísimo un kilo de oro. Es muy denso el oro. En Éxodo No es el más denso de todos, el más denso sería el tungsteno, pero es muy denso. Bueno, no sé si era el tungsteno o otro, pero sé que hay otros que son más densos que el oro. GTA en esa parte, por favor, jueguen estando solos en sus casas para que no los castiguen XD. 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Maná, pan. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un Tira un pedacito de funda. Estás matando el planeta. Tira una caja épicamente XD. báculo, el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay un ¿No era Moisés? O el arca también lo hizo. No, porque eran ríos distintos. No. ¿Era el Mar Negro lo que separó? ¿Qué cuerpo de agua separó Moisés? Porque sé que separó una. ¿Qué cuerpo de agua separa Moisés? El Mar Rojo. Vale, no el Mar Muerto, el Rojo. O sea, completamente distintos nombres. historia que dice que en una ocasión más de 50.000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. La verdad, se considera uno de los misterios más grandes del mundo porque es un tema bíblico, pero muchas cosas así han pasado, ¿sabes? O sea, han desaparecido pilotos, por ejemplo. Acá en Chile hay un piloto que de hecho se convirtió en dicho, pero no estoy seguro de cómo era, y que desapareció. Ya está. Se fue. Fue a conocer a San Pedro, ¿sabes? Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Axum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. No, yo conozco mucho de la palabra desaparecer. XD. Nivel 2 del iceberg. Bien. Se lo tomó 30 minutos. En el Viejo Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado Judas se atrevió tanto. de la mesa y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si El pintor literalmente copió la cara de Jesús en este tipo. Julio Flojo. Le puso exactamente la misma cara. Grande pintor renacentista, creo que este arte ya. en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces hizo copy-paste. quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así Te refieres.
y que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Sí, la inundación de... el viejo. Noé, joder. Tuve que acordarme el nombre del arca para recordarme el nombre del bueno, arca en barco, no, o sea, no arca de caja, ¿sabes? El arca de Noé. Ahora, se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas. Puede que fuera otro, porque creo que hay más de una inundación. Y el único justo en esta época era Noé y su familia. Vale, no, sí, es la de Noé. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren. Es como ese familiar que se mete en tus selfies, ¿sabes? Capturaron muy bien esa emoción humana. Y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento, un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Vale, sería prácticamente lo que hoy llamamos la atmósfera. Ahora, al parecer durante la inundación Solo que el firmamento también tenía las estrellas, los planetas, todas esas cosas. Porque recordemos que según la Biblia prácticamente la Tierra es el centro del universo, cosa que sabemos que no es verdad. Un pobre Bahía Blanca. El firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la Tierra. Y es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo... Por Enoch. Ahora que lo pienso, hay un youtuber que se llama Enoch XD. ¡Volvió del cielo! ¿Te imaginas? Y la bahía color negro. Que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia... Bueno, es que también la Biblia ya es bastante densa, ¿sabes, compadre? Déjalo tener spin-offs. Hay referencias a estos libros de Enoch, como si no... Color marrón, oro, el agua. Nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos... Los Nephilim. ¿Qué demonio eran los Nephilim? ¿Qué eran los Nephilim? Nephilim. Qué buenas imágenes. Oye, en los artes tétricos los cristianos lo tienen dominado, ¿eh? Subió el agua a 2 metros y la gente perdió casa, cocina, todo lo que quería. Nephilim eran, según el relato bíblico, un grupo de personajes misteriosos con resultado de una unión unilateral entre seres malignos de la naturaleza discutida y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé. Pero ¿qué hacían los Nephilim? Iglesia Católica. Es como el estándar, ¿sabes? Ok, ya, chao. Vamos a esperar a que él lo diga, ¿sabes? Va con todos fácilmente. Ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Este es... Kratos lo mata, literalmente, en la cosa griega lo mata. Escrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la Tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros, y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. El arcángel Miguel, el líder del ejército de los cielos. No me gusta, ¿cuál es la necesidad de cambiar el tatuaje de Kratos? Por Dios. Estás pegado con eso. Es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí... No sé, para empezar, no puede ser Satanás porque Satanás no existe. Que Satanás es un término que se usa para conglomerar a varios demonios en general, ¿sabes? Así que, ¿Leviatán podría ser Satanás? Sí, porque Satanás es un término para acumular varios demonios al mismo tiempo. Gente que mató a Kratos. Y que después Kratos mató. Aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado. No. De tus haters.
XD. Y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, No sé, hermano, creo que los dragones existen desde antes, pero no estoy seguro del todo, ¿eh? No había que decirle a la serpiente de God of War Card lo que pasa con su versión griega. hay otras cosas un poco más fumadas ¿Qué putas es eso? ¿Por qué está la familia de Horacio Rodríguez Larreta en mi pantalla? como reptilianos, y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia, Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar, Santiago. un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos La familia de mi primo. dicen que cuando el verdadero Salvador llegue, entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo, y les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines Maravilloso. son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora. Bueno, esa es una apariencia, porque los ángeles no son todos iguales. Pero sí, los querubines son unos que se ven raritos. Algunos tienen cabeza de cabra, los querubines, ¿sabes? Otros tienen cabeza de león, ¿sabes? Tienen cabezas de animales y de humanos también. Imagínate lo que nos perdimos si seguían el God of War cristiano. Iba a ser divertido, como iba así. Y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del arca de la alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Ahí está. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias O sea, que son muy rápidos, increíble. historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. ¿A cuál de todos, compadre? Ojo. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás Lucifer, que es el al que generalmente se refiere la gente cuando se dice Satanás. Rayo McQueen bíblico. Es literalmente uno de los primeros ángeles, hermano de Miguel. Por eso es que Miguel es el que encargado de detenerlo, porque es poético que un hermano tenga que detener al otro. Básicamente. Era uno de los ángeles más importantes, era el portador de la luz, ¿sabes? Pregunta, ¿se puede robar los cosos de otro gigante y viajar en el tiempo para dar presente y llevarnos al futuro? ¿Eso qué? ¿Qué? No entendí la pregunta, pero para nada, además. Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim. Y Vale, eso es lo que la Iglesia Católica dice. No. Fueron hijos de Dios. estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia Bueno, sí, ¿no? El temperamento de un humano y el poder de un ángel. Yo también tendría miedo. Nos encontramos para dejar al presente e investigar con el qué. se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español Como muchas palabras que tienen que ver con la religión cristiana. significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoch? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad, pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta Chismecito. que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí Bien, eso. viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que harán Hombre, la japa número 7.
XD. comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito Viajamos en el tiempo, el pasado, en esa época, secuestramos a uno o un par de gigantes y los llevamos al presente. ¿Qué podría malir Sal? por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat. Un clásico. Así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego. En medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, Creo que eso eran los serafines, ¿no? O eran otro. Podría ser otro. Sí, porque los serafines eran los que tenían mucho ojo y alas. Estos eran otros. No me acuerdo cuáles. sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de La gigante siendo un niño o un bebé, porque no entra en primer lugar en la máquina del tiempo aquí de... fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús. Vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio el trono de Pablo, el nombre más fome hasta ahora, ¿sabes? Pobre Pablo. Bueno, Pedro también es bastante fome, pero... Claro, tiene el san al principio. Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con tremenda brazos que pinta parecen de bronce y piernas que parecen de hierro. Bien macizo el compadre. Bien guatón. Cuando aparece Mes. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para... ¿What? ¿Hay un juego de la Biblia? Porque yo no sabía de esto. ¿Dónde lo puedo jugar? varias consolas. Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto ¡Pah! adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Nivel 3. Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece De los millones que pagaría la sisa por uno de esos animales. referirse a Mamón como algo más. El demonio Mamón, el representante de la avaricia. Lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales. Y estos demonios... Lujuria Belcebú, que por algún motivo es una mosca. Nunca entendí por qué el representante de la lujuria es la mosca. Soberbia, que sería Lucifer. Pereza. Creo que era Baphomet el nombre de la pereza. Ira. Ni idea, pero es un cabrío. El gran macho cabrío. Envidia, el leviatán, parece. No, la avaricia. No, la avaricia sería Mamón. Gula es una bestia. No sé, no lo identificar qué. ¿Cuáles pecados capitales sería el tío Raúl Menéndez? No tengo ni idea. Soberbia seguro. El del Call of Duty era bastante soberbio, ¿sabes? Ira también. Literalmente hay una misión en la que tiene eso. No diría que avaricia, porque a pesar de que hace cosas que serían avariciosas, no las hace con el objetivo de tener dinero, sino con el objetivo de vengarse. Que va más en línea con la avaricia, con la ira, no con la avaricia. demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora también se ¡Mira, es un duende! dice que este es hijo de Lucifer y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. Teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja que... Bueno, sí, los primeros demonios... Ese viejo era la red XD. Los primeros demonios eran ángeles caídos, sí. aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Abednego, un grande nombre. Nabucodonosor era cruel.
Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el hijo de Dios. Es como el hijo de... O sea, es como... listo. Tremenda japa. Una pregunta, ¿cuánto pagan los gigantes por manutención? Dios sabe. Literalmente, además. XD. No me di cuenta de lo bien que quedaba eso, ¿no? Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero sí, es la Biblia, está escrita en parábolas. bien, el rey dice que esta persona se ve como el hijo de Dios. Pero ¿cómo es que puedes La verdad no duró nada, XD. Que sea lo que Dios quiera. saber cómo se ve el hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el hijo de Dios. Claro, los ángeles también son hijos de Dios, igual que Jesús, solo que son menos poderosos que Jesús porque Jesús es Dios a la vez de ser el hijo de Dios, porque cosas raras. Biblia. Pero me sorprende que siga vivo aún. De Pepe. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción, pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que alrededor de Jesús siempre ocurrían cosas inexplicables y que no parecían intencionales. Ahora, en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo. Porque puso la pantalla en rojo y luego no censuró la palabra en su voz. Mi pito de así. Grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera. Y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Bien, así es como termina este relato. Lo Pero, típico. ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Ah, la teoría es que el tipo estaba muerto ya. Lo que sé que creo que perdiste la habilidad de tener hijos. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Luego de esto un grupo de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores lo sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo. Y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo... Bueno, y sí, pues compadre, eso significa resucitar porque estaba muerto y ya no. O sea. Cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel, y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Hay algunos cortes de audio ahí raritos que tiene el compadre, ¿eh? Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando... Ahí está. Cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, este de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el último verso del Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Es decir, bueno, sí, pasamos de ver sus primeros 2 años de vida a... Tratamos directamente que tiene 25, si mal no recuerdo, ¿sabes? Que está en sus 20. La Biblia nos habla de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora... Peor, 30, está en sus 30. O sea, a tomar Jerusalén. Hay libros que fueron eliminados de la Biblia, los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia.
¿Cómo sería en inglés eso que dije? We will take Jerusalem. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Samyasa. Enoch. Nos explican que Samyasa era el líder de estos ángeles, y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curioso a todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Espérate. En él. Cada uno de estos lugares tiene Buena forma de asumir la existencia del espacio exterior en la Biblia, ¿sabes? Nuestro Dios Dieguito Maradona. un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Nivel 4. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se Oído, verás. De ahí lo veo. Primero terminemos con este porque se está alargando. encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los tronos, o también Eso eran los tronos. Los serafines son los con alas y ojitos. Los querubines son los que tienen 4 caras. Son rápidos como el rayo. Son el rayo McQueen. Y los tronos son los que son ruedas dentro de ruedas, dentro de ruedas, dentro de ruedas. Literalmente. conocidos como Ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas Creen que si se muere se dice que quiere conocer a Messi y que termina conociendo al Diego. XD. dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y trompetas. Si ves las imágenes de todos estos, dan miedo. Pero en la segunda categoría están los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para Al Diego Meladón. XD. Debe ser incómodo tener un ojo gigante en el pecho. mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean contra demonios, y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría, y aquí están los Encantamos los Perkines, ¿sabes? Las almas humanas están en esta categoría. Yo creo que en una pelea es poco práctico un ojo gigante en el pecho. Por eso los serafines no son guerreros. Son solo muy poderosos. Como no sé si le va a caer todo el polvo. ángeles que intervienen directamente con el hombre. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después vienen los arcángeles, que actúan Ahí está Miguelcito. como mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados Vale, los ángeles de la guarda, tiene sentido. individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la Muerte de Caín, el piedrazo en el hocico. Ah, no, espérate. Lo del piedrazo es la muerte de Abel. Parece Bills o Senosama XD. muerte de Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, quien es el Pero Caín no puede morir, y su castigo fue justamente ser inmortal. primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo desapareciera. Fue condenado a vivir por siempre caminando por la tierra y ya está, se murió. Bueno, no se murió, se quedó ahí condenado y pasó a segundo plano total. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec. Realmente es un destino bastante tétrico, ¿sabes? Mirta Legrand estuvo ahí. Bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra, y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo, y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios... Tendría sentido, es un hombre inmortal. Sería tremendo como, hola, buenas tardes. Llevo vivo desde... ¿Cuándo murió Adán y Eva? ¿Sabes? que estaba condenado a caminar para siempre lo decía en verdad.
y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Que 10 no eran suficientes, ¿sabes? Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar... Me he olvidado porque Jenny hacemos una super búsqueda para que no responda muchas preguntas de cómo eran las cosas hace miles de años. Porque, primero, existe una gran posibilidad de que no exista. en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. O sea, puede que una persona llamada Caín que mató a su hermano existiera. El Caín de la Biblia, no sé yo, ¿eh? Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aún si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles. Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Los dinosaurios, ¿qué pasó, Master? Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus, o el mago Simón, era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. La cagaste, hermano. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús, pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia, y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar, burlándose de Pedro y de Dios, pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles... XD. Moraleja, no te burles de Dios. Sobre todo si crees que existe, porque si existe, te mata así, ¿sabes? les enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial, y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Nivel 5, ¿tan rápido? Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas, y poco a poco se... Lo pienso. Déjame ver rápido el disco. Ah, vale, la parte 2 son teorías. Vale. Bueno, otro día veremos la parte 2. Se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera, y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora... Lo típico. Pero era un fantasma. Conozco un amigo que se llama Jesús. Debe ser ese. Para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Buena suerte, porque muchas de ellas eran involuntarias, como ya vimos en este mismo video. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre. Así que, tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era... Ese era el punto, justamente, de que Dios mandara a Jesús. Que Jesús viviera las imperfecciones del humano, ¿sabes? Esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero... ¿Sabes si Jesús fue hecho a base de... ¿Sabe que, bueno, el Jesús bíblico no fue hecho a base de sexo, fue hecho a base de magia? El histórico, porque existe, fue muy probablemente... probablemente María engañó a alguien. Podría ser una forma, la verdad, quién sabe. Pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años
años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran... Sí, porque muchas historias de la Biblia son adquiridas de esas religiones. Y viceversa también. Por ejemplo, otro ejemplo es que la historia de Osiris, que es una diosa egipcia. No, Isis. Nada que ver Osiris. Osiris es otro. Isis, la diosa egipcia. Eso es importante. Isis, la diosa egipcia. No la organización esa turbulenta. No fue hijo de un engaño y en realidad es hijo de eso. De Egipto. Y la historia de Demeter, la diosa de la naturaleza griega, en un tiempo en la historia se terminaron mezclando. También otros que se mezclaron fueron Hades con Anubis, teniendo otro nombre nuevo que era Hermanubis. Así que esas cosas pasan. Gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser... Espérate. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. ¿A quién se le ocurrió hacer un cómic de superhéroes con dioses egipcios? Quiero de lo que estaba tomando cuando se le ocurrió esa idea. Así que esto no puede ser una coincidencia. Y de cierta Mira, Pan. forma, todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Algo de War cristiano. Dante's Inferno. El infierno de Dante. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, Jesús le copió a Kratos. como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Esto tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer, así que cuando Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Lo malo es que justamente el juego salió cuando se terminó God of War 3. Sí. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines, pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la biblioteca del Vaticano, la cual Hay muchos libros prohibidos que nadie puede acceder, ¿sabes? Pero... pasan qué cosas, se ¿sabes? dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay, así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso, pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de Tu perrito juzgándote, ¿sabes? ¿Te imaginas? cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Comenta si tienes alguna otra sugerencia sobre... Bien. Terminó el video, joder. O sea, ¿en dónde no es muy sensato tirar una nuke? En tu casa. Wow, tremenda historia la del iceberg. Vamos a marcarlo como veído. La primera parte. Tremenda miniatura con el Jesús todo distorsionado ahí, ¿sabes? Listo. Bien. ¿Te gustó? Bastante bueno, la verdad. Aunque muchas cosas ya me las medio sabía. Y también hay un bot en Twitch.